Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros. Un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy 7 de diciembre del año 2022. Vamos con información pregoneros porque ya se está llevando a cabo la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Y vean, ya comenzó el show de las panistas de estas legisladoras Lili Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez desde el Pleno del Senado. Vean, Rosario, empleada de AMLO, CNDH subordinada a AMLO. Esto es lo que trae esta oposición el día de hoy, mis estimados amigas y amigos pregoneros, tanto que pedían esta comparecencia y vean, tanto ruido hizo la oposición pidiendo, exigiendo la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra el día de hoy en el Senado de la República. Y vean, el pleno ni siquiera asistió la oposición, nada más ahí con sus pancartas, las tres chifladas de siempre, las senadoras panistas. Y vean, no está la oposición y ahí están al Morena y sus aliados presentes, pero no, la oposición no está presente, tanto que pedían la comparecencia y no asistieron el día de hoy. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, porque así puso en su lugar a Kenia López Rabadán, que salió con todo en contra de la titular de la CNDH. Quienes originaron la trágica crisis de derechos humanos en México vienen ahora con la hipocresía que les caracteriza a culpar a la actual presidenta de la CNDH. Esa gente antiderechos y violadora de derechos humanos ahora quiere lavarse la cara y señalar sin autoridad moral. Así puso en su lugar a Kenia López Rabadán, la senadora de Morena, Antares Vázquez. Bien dice la gente que lo que mal empieza, mal acaba. Usted, señora Piedra, llegó a la CNDH con 2 votos robados. Es de las cosas más degradantes, más lamentables que hemos vivido aquí, en este recinto parlamentario. En ese momento, el grupo de Morena se obsesionó por nombrarla a pesar de todo. Desde ese momento usted entendió que a cambio esperaban sumisión y obediencia absoluta. Hoy tiene que rendir cuentas porque para cumplirle al gobierno le ha dado la espalda al pueblo de México. Su toma de protesta dejó la peor foto de este Senado de la República. En este acto republicano y democrático le voy a decir, señora Piedra, las 10 cosas por las que usted ha destruido a la CNDH. 1. No ha levantado la voz ante la falta de medicamentos. Nunca se atrevió a defender a los niños con cáncer. 2. En lugar de defender a las mujeres y a los niños de México, usted tomó partido por los deudores alimentarios. 3. Despidió injustificadamente a trabajadores de la CNDH porque lo que usted buscaba no era capacidad, sino servilismo. 4. Ha abandonado a las personas desaparecidas, desplazadas y a los defensores de derechos humanos. 5. Con usted al frente, la CNDH ha perdido la confianza ciudadana y la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y las víctimas de este país. 6. Lamentablemente, el Consejo Consultivo pasado renunció una vez que usted llegó. 7. El actual Consejo Consultivo, que está en funciones, un día sí y al otro también, demandan su falta de resultados, su subordinación como presidenta al régimen y su indolencia con las víctimas. Por eso es que usted ha intentado silenciarlos. 8. Usted ataca a los periodistas, los estigmatiza y los agrede en lugar de defenderlos.
Esto es especialmente grave en un país en donde se amenaza y se asesina impunemente a los periodistas, y usted, señora Piedra, debería ser su aliada y no su enemiga. 9. Acompañó la militarización del país. No dijo usted nada en contra, no interpuso usted ningún recurso. ¿Cómo se atreve, señora Piedra, a estar al frente de un organismo protector de derechos humanos y acompañar la militarización ominosa de este gobierno? 10. Se metió a la arena política para intervenir en la reforma que pretende destruir al INE. Hoy México delibera sobre la autonomía del árbitro electoral. Anoche, sin ir más lejos, anoche Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados acordaron asfixiar presupuestalmente al INE, y usted tendrá un papel fundamental para la elección de los próximos 4 consejeros. Hoy le exijo, señora Piedra, en nombre de México, compórtese como empleada de los mexicanos y no como subordinada de López Obrador. Las 2 propuestas que hará la CNDH para integrar el comité que evaluará los perfiles para los consejeros del INE deben ser personas con honorabilidad, sin subordinación, con experiencia en la materia. Si usted propone a sumisos del régimen, estará destruyendo, señora Rosario Piedra, la democracia en México. Si usted propone a sumisos, destruirá al INE como ha destruido a la CNDH. En concreto, le hago unas preguntas que, si me permite, además, son 4 específicamente, se las voy a entregar por escrito porque veo que no anota nada. 1. ¿Por qué no ha cumplido con su mandato constitucional de proteger los derechos humanos? 2. ¿Por qué no ha emitido una sola recomendación por la falta de medicamentos en los hospitales? 3. ¿Cuál será el perfil de los 2 integrantes del comité de evaluación que propondrá la CNDH? ¿Va usted a imponer a los 2 integrantes del comité ideologizados, sin experiencia, sin autonomía, sin conocimiento? Así como usted ha sido presidenta con esa falta de capacidad, ¿va a proponer a esos 2 integrantes? 4. ¿Cómo puede dormir todos los días, señora Piedra, sabiendo que ya destruyó la institución encargada de proteger los derechos humanos? Concluyo diciéndole, ante su negligencia en el encargo y por el bien de México, le exigimos su renuncia. Es cuanto, presidenta. Le entrego las 4 preguntas esperando respuesta, y toda vez que no las escribe, aquí le hacemos la vida más fácil. En uso de la palabra, la senadora Antares Vázquez. Gracias, presidente. Bienvenida, presidenta Rosario Piedra, al Senado. La derecha, que desde el inicio ha tratado de desacreditarla a usted, es la misma que ha violado los derechos humanos de siempre. La han tratado de deslegitimar a base de sus tradicionales mentiras que el pueblo de México conoce muy bien. Ellos y ellas suelen ser violadores de los derechos humanos, como en esa terrible fotografía de su toma de protesta enrarecida por ellos, se ve a senadores violentando a la presidenta del Senado, se ven los gritos, los insultos. Así son ellos, de violadores de derechos humanos, esos que votan en abstención hipócrita o en contra de las terapias de conversión. Son gente antiderechos humanos, por supuesto. Y bueno, es muy claro que en nuestro país la crisis de derechos humanos comenzó en el 2000 de manera brutal. Bueno, ha habido antes. Y a usted la repudian en buena medida, presidenta, porque usted y su familia han sido luchadores auténticos
por los derechos humanos. Entonces, esta pantomima de esta comparecencia tiene el propósito de seguirla desacreditando, pero vamos a ver que para desacreditar a alguien que tiene autoridad moral hay que tener antecedentes, ¿verdad?, históricos, y tener una buena historia que nos anteceda, ¿no? Pero bueno, fíjense que en México hay más de 85,000 personas desaparecidas, y de estas, más de la mitad, 49,000 personas desaparecidas, lo fueron entre el 2006 y el 2014. ¿Quién gobernaba en el 2006? Ah, sí, el PAN. Y en 2014, ah, sí, Peña Nieto. Muy bien. Después siguieron desapareciendo. No terminaron ahí. También se produjo más de 1,5 millones de personas que tuvieron que ser desplazadas forzosamente, y nadie dijo nada. En el periodo de 2006 a 2012 se detuvieron cientos de personas inocentes que fueron presas y estuvieron sin sentencia, que fueron sometidas a tortura, y nadie dijo nada. ¿Sí? Esos delitos que algunos de ellos ahora con la ley de amnistía se han podido ir liberando, y el decreto que ha favorecido el presidente para este propósito. Ellos recurren a sus lugares comunes de, ¡ay, la militarización del país! Hipócritas, porque aquí todas y todos votamos porque el ejército nos ayudara en tareas de seguridad pública cuando aprobamos la Guardia Nacional. Son hipócritas. Entonces, bueno, esa reforma fue aprobada por unanimidad, ¿verdad? Muy bien. Y además, ¿cómo se atreven a hablar de militarización, sobre todo el grupo parlamentario del PAN, cuando Felipe Calderón sacó al ejército a la calle sin darles un marco legal, que ellos clamaban por tener, y es lo que nosotros les dimos? A la fecha existen miles de personas migrantes calificadas como secuestradas, pero que también fueron desaparecidas, extorsionadas, reclutadas para redes de trata o crimen organizado en los sexenios del PAN y del PRI. Todas y cada una de estas situaciones fueron denunciadas por organizaciones de la sociedad civil que no se encuentran presentes y que la derecha nunca menciona porque les son muy incómodas. Ellos tienen sus propias organizaciones de la sociedad civil, y que todas estas crisis de derechos humanos fueron causadas por los gobiernos del PRIAN, y así como en otros gobiernos de la derecha, incluso en nuestra América Latina, ¿no? No se llamen a sorpresa de estos hechos porque los conocían bien. El PRI y el PAN así le hicieron para nombrar presidentes de la CNDH a modo. Ellos nombraron a un señor de triste memoria de apellido Plasencia. Pero bueno, ese señor fue sistemáticamente denunciado por cosas que hoy le imputan a usted, presidenta, de manera injustificada. Vamos a ver algunas de las virtudes de este señor Plasencia. Congeló las investigaciones de la comisión respecto a la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas. La mayoría eran migrantes. Ya se les olvidó. No actuó respecto a los hechos acontecidos el 1 de diciembre de 2012, tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, que costaron la vista a un joven, la vida de un hombre y las lesiones a cientos de personas. Nadie dijo nada en la CNDH. Permitió, sin una sola acción para combatirlas, diversas reformas a las constituciones de varios estados de la República que atentaron contra los derechos reproductivos de las mujeres y que gracias a que Morena llegó ahora a los gobiernos se están subsanando. Permitió la restricción de la protesta social en la Ciudad de México, entonces se llamaba Distrito Federal todavía, en donde se empleó la policía de manera sistemática en contra de la sociedad, sin que se realizara una investigación profunda y estricta contra quienes detentaban en aquel entonces el poder de la capital. Estamos hablando de después del 2012, ¿verdad? Por supuesto. La emisión de resoluciones sin cumplir estándares internacionales. Todos ellos fueron hechos conocidos por el PRI y el PAN y nadie dijo nada. Le celebraban, le aplaudían al señor hasta que en el 2015 la oposición logró destituirlo.
El siguiente presidente que pusieron de la CNDH nada más se tardó 4 años en emitir una recomendación sobre el caso de Ayotzinapa. Solo 4 años se tardó el angelito y nadie dijo nada del PRI y del PAN. Entonces, andan acusándola a usted, presidenta, por cosas sin sustento. Como ha podido ver, este es un diálogo de sordos. Ellos no escuchan. Todo lo que usted dijo al principio no lo escucharon porque traen sus discursos preelaborados y ni siquiera ponen atención. Pero además, ellos pretenden a base de gritos y de shows tratar de estar estorbando los debates. Ni siquiera han leído la recomendación que usted emitió al INE, que además, déjenme decirle, es un derecho humano de acuerdo con la Constitución. Y además, senadora, también desde el proceso de elaboración de 2 pactos internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1950, en su resolución 421, señaló que el goce de derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente. Desde el 1977, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 32-130, reafirmó que todos los derechos humanos y libertades fundamentales están interrelacionados y son indivisibles, y que se han caracterizado como los principios de interdependencia e indivisibilidad. Entonces, ellos no entienden nada de esto, lo único que quieren es golpearla, presidenta. Así que estamos aquí para apoyarla porque usted sí sabe qué es la lucha por los derechos humanos. ¿Es cuánto? Como lo escucharon, mis estimados amigas y amigos pregoneros, ahora resulta que los principales violadores a los derechos humanos durante todos estos últimos años, en sexenios del PAN y del PRI, 12 años del PAN y recientemente los 6 de Enrique Peña Nieto, violando sistemáticamente la Constitución, violando los derechos humanos. Por eso la senadora Antares Vázquez los pone en su lugar. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información.